good morning. Este video es para explicar la asignación de esta semana. En esta semana vamos a trabajar en la hojita de trabajo que aparece en el video. El primer ejercicio es un cuadro de estudio. Dice Study the chart and complete it. Quiere decir que es un cuadro de contenido que usted debe copiar tal y como aparece aquí en el video. Yo le voy a ir llenando para que usted sepa qué es lo que debe escribir. En este cuadro de estudio nos explican el uso de los verbos regulares. Por eso tiene como tema Regular Verbs. Entonces, para usar los verbos regulares tenemos diferentes reglas gramaticales en inglés. Tenemos estas tres que aparecen aquí, que ustedes pues las van a aplicar a los ejemplos que aparecen en la tablita del ejemplo. La regla número 1 dice add ed to the verb in base form. Agreguemos ed al verbo en su forma base. Quiere decir que esta es su forma base y a esa forma base usted le va a agregar este ed para que esté en pasado simple de este verbo regular. Play en su forma simple se pronuncia played con ed. Luego tenemos el verbo visit en su forma base y dice la regla que debo agregarle la ed para que yo forme correctamente el verbo regular. Entonces a este verbo le vamos a agregar la ed para que diga en su forma simple visited, y de esa forma se pronunciaría y se escribiría este verbo en pasado simple. Tenemos la forma base del verbo ask, que al ponerle en pasado simple su pronunciación será asked, y agregamos la ed para formar su pasado. La mayoría de los verbos en inglés se les agrega solamente la ed y cumplen esta regla general. La otra regla que podemos observar aquí es add only a d to the verbs that end in e. Agreguemos solamente una d a los verbos que terminan en e, como es el claro ejemplo del verbo close. En su forma base termina en e, por lo tanto al usarlo en pasado solamente le voy a agregar la d para que cumpla la característica general de los verbos regulares que terminan en ed. La forma base del verbo danced termina en e, entonces por lo tanto en su forma de pasado simple le voy a agregar solamente la d para que diga danced. El verbo phone en su forma base termina en e, por lo tanto solamente se le debe agregar ed y quedaría su forma phoned. La última regla que usted debe aprenderse de memoria es la que aparece número 3. Drop the y for the verbs ending in y preceded by a consonant and add ied. Eliminemos la y para los verbos terminados en y precedidos de consonante y luego agregar ied. Entonces, si antes de la y en la forma base del verbo hay una consonante, como en este caso tenemos la d, entonces vamos a formar su pasado simple con ied, quitando la y porque no la necesita, ya que va a formar el pasado regular con ied. Entonces se cambia. ¿Por qué la cambié? Porque antes de la y en study en su forma base hay una consonante que es la d. Lo mismo sucede con el verbo cry. Su forma base termina en y, pero antes de la y hay una consonante que es la r. Por lo tanto, su forma regular en pasado simple va a ser cried. Cambio la y
por IED para formar correctamente el pasado de ese verbo regular. Igual pasa con el ejemplo del verbo dry. Dry termina en Y precedida de consonante. Antes de la Y hay una R, que es una consonante, por lo tanto voy a cambiar esa Y por IED para que su forma en pasado simple esté correcta. Y va a decir dried. Estas serían las reglas generales para los verbos regulares en inglés. Entonces, de acuerdo a ese cuadro de estudio de contenido que usted lo debe copiar, así como aparece en la explicación, va a hacer el ejercicio 8. En el ejercicio 8 dice, write the past tense of each verb. Escribe el pasado de cada uno de los verbos. Todos estos son verbos regulares. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a aplicar las reglas del cuadrito del ejercicio anterior, que es el cuadrito 7. Entonces, va a volver a escribir la palabra. Este verbo tiene su forma base como lived. Entonces, voy a ver aquí en estas tres reglas cuál le voy a aplicar. Le voy a aplicar la regla número 2. Entonces lo voy a escribir de nuevo. Y como la regla 2 dice que solo le voy a agregar una D porque ya termina con la E, entonces lo hago. Y el verbo va a quedar de esa forma, lived. Y usted debe analizar igual los demás para que con cada uno usted vaya verificando cuál es la regla que le va a aplicar. El ejercicio 9 es el último de la hojita de trabajo. Usted va a hacer ese ejercicio siguiendo el ejemplo que aparece sobre el niño que está viendo tele. Entonces dice las instrucciones: look at the pictures and write sentences to describe them. Mire las imágenes y escriba oraciones para describir lo que ellos hicieron. Use the phrases like yesterday, last year, last night. Usemos las frases como ayer, el año pasado, anoche, que son frases que nos ayudan a indicar pasado, porque son acciones que ya sucedieron. Por eso en la primera ustedes observan que aquí nos dan el nombre del sujeto y el verbo con ed que vamos a usar en la oración. Y aquí se formó ya la oración completa. Brian watched TV last night. Si se fijan, watch ya no está igual con el paréntesis porque lleva ed. Quiere decir que usted va a formar la oración en pasado simple. Y la traducción de esa oración sería: Brian vio tele anoche. No siempre va a usar last night. Usted debe ir cambiando y usando last year, yesterday, intercalando cada una de estas expresiones que aparecen en las instrucciones. En la número 2 habla sobre iris y sobre el verbo phone. Phone es telefonear o llamar por teléfono. Como lo vamos a usar en pasado, vamos a decir que Iris llamó a alguien, puede ser ayer, ¿verdad? Usando la palabra yesterday. Entonces usted va a escribir en estas líneas. No es que estas líneas son para que haga dos oraciones, son para que haga una sola, pero como el espacio es pequeño, por eso en el libro ponen dos líneas. Entonces usted va a escribir ahí una oración sobre iris con ed. Como este verbo ya tiene la e, vamos a aplicar también en la regla número 2, que dice que los que terminan en e solo se les pone la d. Por lo tanto, la oración diría: Iris phoned you yesterday. Iris te llamó a ti ayer. Después de phoned con ed usamos you para indicar que fue a ti a quien llamó Iris. Y yesterday para usar las frases que nos dan en el inciso de las instrucciones. Lo mismo debe hacer con la oración sobre Robert, lo mismo sobre Sasha, sobre Tony y sobre Mrs. Ramírez. Ese es el trabajo para esta semana: copiar toda la hojita de trabajo de los 3 incisos que aparecen ahí, ¿verdad? Y desarrollar los ejercicios como se los acabo de explicar.